Voy a compartir pues, para el programa 7. El número 7, sí. Ya estoy buscando. Sí. Ok, aquí está. Yo lo recomodé, pero en realidad empecé o sea, esto de arriba fue lo que hice después. Yo empecé fue desde aquí. Y después reemplacé todo eso acá. Bueno, desde el principio me dice que el problema, me dice que tengo que comprobar esta expresión que está aquí. Que delta, la derivada parcial de u con la derivada parcial de v con respecto a t es igual a b por p al cuadrado. Y me dice que me fije en las primeras diapositivas, o sea, los temas 1 y 2 que desarrollamos, donde habíamos dicho. ¿Cuál es cómo les digo, la ecuación de estado? La ecuación de estado es esta de aquí, o sea, la que habíamos, yo partí de esta que habíamos dicho en una diapositiva, que el delta, la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de u a t constante era igual a t por la derivada parcial de p entre la derivada parcial de t, v constante menos p. Eso era cuando hablábamos de u en función de, Sí. de p y t, que decíamos que para un gas ideal era cero si el cambio no dependía de del cambio de volumen, sino de la temperatura. Y habíamos, eh, ¿cómo se dice?, expresado esta ecuación. Sí, pero mira, el problema enunciaba así. El gas obedece a esa ecuación de estado. PV igual a RT 1 Ah, cierto. más Sí, BP. yo la tengo acá abajito. Esta es la que obedece esta ecuación de estado. PV igual a RT igual 1 más BP. Esa es la ecuación de estado. Es la Uh-huh. ecuación de estado, sí. Entonces debe comprobar que la derivada de U con respecto al volumen a temperatura constante es igual a BP cuadrado. Uh-huh. Esto acá. Debe. Ajá. Entonces, ¿cómo comenzó usted a ver? Ahora sí, ¿cómo comencé? Partiendo de esas, de lo que me decía el problema de eso, bueno, busqué recordando eso de que la derivada parcial de v de u con respecto a v a temperatura constante es esta expresión de aquí, t por la derivada parcial de p entre la derivada parcial de t a v constante menos p. Eso Bueno, lo saqué de una diapositiva de que ya habíamos dado este tema, que eso tenía que ver, como dije, con cuando hablamos del el cambio de energía interna, que no era dependiente de la temperatura, pero sí habíamos despejado una expresión de cómo se comportaba. Eh, con, entonces, con el volumen, sí. ajá. Entonces de ahí lo que hice fue comenzar, tuve que hacer este problema muchas veces. Primero pensé, bueno, tengo que llegar a esto, VP al cuadrado. ¿Cómo llego ahí? Entonces, al principio estaba despejando P, pero yo dije, pero si despejo P, al final voy a tener todo en términos de R, de T y V, o sea, al final no voy a tener ni una P. Entonces, busqué una expresión que me relacionara eh, el volumen. Y esto fue lo que hice aquí. Que despejé fue el volumen. De la expresión que me da, la ecuación de estado que me da el problema, despejé el volumen. Y de acá, este P, delta P entre, digo, derivada parcial de P entre derivada parcial de T, con las derivadas, regla de la cadena de la derivada, apliqué la cadena y despejé ese valor. Y entonces, ese valor al final le apliqué
en este paso, apliqué regla de la cadena. Despejé ese derivada parcial de P entre derivada parcial de T a V constante y me quedó de esta manera. Luego lo que hice fue que noté que este P entre V, V entre 3, perdón, era alfa, beta, pues. El valor de beta es el coeficiente de expansión térmica. Y esto inverso es kappa. Entonces aquí hay una relación de alfa entre kappa. Y el volumen se cancelaba y me quedaba el beta entre kappa, pero aquí lo representan como alfa. Pero en realidad ese es beta, como le explicamos en las diapositivas. Entonces después de ahí ya tenía esta expresión T, beta, entre kappa menos P. Y dije, bueno, ahora ya tengo el volumen, ya despejé el volumen en este paso. Ahora lo que tengo es esta expresión de beta, que es de expansión, comprensión térmica. Y tengo 1 entre V, esta es la presión que me da, 1 entre V, la derivada parcial de V entre la derivada parcial de T, a P constante. Entonces derivo V con respecto a T. V con respecto a T, la derivada de RT entre P con respecto a T es R entre P. Y la derivada de VRT con respecto a T es VR. Aquí lo que hago es un rearreglo para que me quede como más manejable. Y me queda entonces que reemplazo lo que despejé en la expresión de beta. Me queda 1 entre B, entonces con la derivada parcial de eso. Entonces, luego, aquí hice otro rearreglo más, o sea, saqué el mínimo común de R, porque me queda R1 más B entre P sobre VP. Y hice lo mismo con kappa. Kappa, la expresión es menos V por la derivada parcial de V entre la derivada parcial de P a T constante. Entonces lo que hice fue lo mismo. O sea, esta sería entonces con V, pero ahora con respecto a P. Como R entre T, P, la derivada de 1 entre P es menos 1 P cuadrado. Y el RT es la constante. Y acá no hay ninguna P, o sea que es 0 la derivada. Y me queda menos RT entre P al cuadrado. Entonces ya tengo alfa y ya tengo kappa. Cuando ya tengo alfa y tengo kappa, me voy acá, donde ya estaba haciendo acá. Y reemplazo lo que me dio. Lo que me dio en alfa, lo que me dio en kappa, lo pongo acá en mi expresión. Aquí se me olvidó aquí debería haber una menos P aquí. Sí. La puse fue al final, pero debería ir aquí y aquí en este paso y en este paso. Aquí, en este paso, entonces, lo que hice fue reemplazarlo, reacomodarlo. Esto queda acá VP al cuadrado, queda la P arriba, queda 1 más BP, me queda esa T de temperatura se cancela con la T de acá y simplemente me va a quedar P 1 más VP, que saqué el mínimo común de eso, porque esta P subió y se multiplicaba y me queda nada más la P de aquí. Digo, no. Lo que hice fue que la P al cuadrado sube y me queda la P en el denominador, y entonces eso se resta y me queda la P. Y la R y la V se cancelan y la temperatura también. Me queda entonces P 1 más BP. Entonces lo multiplico. P por 1, P. P más B por P más BP al cuadrado. Y la menos P que tenía aquí, que debía copiar aquí, menos P, menos P, menos P. P menos P se van y me queda VP al cuadrado. BP cuadrado, muy bien. VP cuadrado. Así mismo era. Sí, el problema estaba en que había que jugar bastante con las ecuaciones que ya sabíamos y viendo qué podía, porque al principio, como dije, me enredé, fue porque quería despejar P, pero al final no era
una buena estrategia porque al final no iba a tener los valores en términos de P, yo quería un valor que me diera P al cuadrado, no en términos de V o P. Entonces tuve que jugar bastante con esas ecuaciones, apliqué fue entonces derivadas cruzadas, regla de la cadena, inverso, la definición de beta, la definición de capa y la definición esta. Entonces, para el segundo problema, ya aquí sí trabajé. Sí, No, una pregunta. dime. Ahí donde aplicaste la regla cíclica, que tienes parcial de P con respecto a V a T, esa parcial de V no se puede simplificar con la que está ahí. Parcial de V que está en el numerador con la del denominador. En la primera parte. Sí se ¿Y de qué? puede, pero ¿de qué me serviría si yo quiero es que queden valores de beta y kappa? O sea, la definición de beta y kappa, aquí está V entre T, V entre P. Entonces, no es tan, o sea, no la simplifiqué, sino apliqué fue la inversa de esta para que me quedara B entre P y que eso fuera alfa, que recordando que hay una U, uno entre V, entonces queda la U acá, que se cancela con esta. No entendí cuál simplificar, cuál dice. Es simplificar esta, cuando se multiplica derivada parcial de P por derivada parcial de V, él dice que si se puede simplificar la derivada parcial de V con derivada parcial de V para que No, quede derivada. mira que una es a temperatura y la otra. Ah, sí, eso también, que una es a temperatura y la otra es a presión constante. Sí. Y Y en el segundo además, paso lo que aplicas nada más es la inversa. sí, la inversa porque en la definición está V entre T y acá lo tengo es no, en la definición dice V entre P y yo tengo es P entre V. Listo, ya ahora sí. Gracias. De nada. En la segunda, la B, sí, esta fórmula la saqué o sea, no la derivé, sino que la saqué del Engel directamente, que era CP menos CVT por V alfa al cuadrado entre kappa. Entonces ya se me hizo más corto porque ya había despejado alfa, ya había despejado kappa. Entonces simplemente reemplacé, trabajé esto acá y al final me dio el resultado. O sea, era con la misma, este problema era partiendo también de que PV, la ecuación de estado es PV igual a RT 1 más BP. Y entonces simplemente lo que hice fue, ya había despejado, ya tenía casi todo el trabajo hecho. Y despejé y ya, aquí. La que no estoy tan seguro es la C, que la tengo en otra página. No sé si tienen preguntas en esta de la B antes de entrar en la C. Sí, frío se perdón. Está bien. Esa ecuación de CP menos CV, hay una expresión en la diapositiva, hay una expresión para eso. Nada más que Denver se la ahorró allí y usó Sí, ya para ese gasto. Sí, sí, es que yo había leído esa fórmula en el Engine, yo dije, puedo usar esta porque ya tengo beta y kappa. sí. Pero eso también se puede, o sea, esto sale de la que nos dio la diapositiva. Así es. Entonces voy para la C.
Voy a dejar compartir para abrir la otra imagen. Porque en esa sí tengo dudas porque ahí no entendí unas cosas. ¿Ya copiaron el problema? Todavía me avisan. ¿Qué dice el público? Yo sí. No sé. El coeficiente de Joule-Thomson es 0, Es nulo. 0. Ujú. Bueno, voy a abrir la otra ya que. Ok, de aquí creo que, ajá, en el coeficiente de Joule-Thomson había una expresión en las diapositivas que decía que eso era igual a esto que tengo aquí, pero ya aquí yo lo despejé. Creo que decía que CP era igual a esto entre el coeficiente de Joule-Thomson. Lo que no entendí, déjame buscar bien la diapositiva aquí, para... Sí, hay que ver la diapositiva. Creo que era negativo ese de ahí. Sí, creo que me falta un sí. Déjame buscar el PowerPoint. Listo. No las tengo yo aquí. Estoy buscando y no sé dónde la guardé. Ya la encontré. Esto. No es esto. Ya la encontré. ¿Cuál es la fórmula original? Ya voy. La forma original es derivada parcial de H entre la derivada parcial de P a temperatura constante menos el coeficiente de Joule-Thomson por CP. Entonces yo despejé el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Qué me faltaría un signo ahí? Creo que negativo. Déjame revisar bien. Sí, me faltaría el signo negativo antes de toda la expresión de menos Joule-Thomson. Faltaría el signo aquí negativo. Lo que, ajá, mi duda aquí viene, profe, es de que yo encontré esto de aquí de la derecha, en la parte superior. Encontré esta expresión en un libro, pero no entendí de dónde salió. No, pero es que ustedes tienen, porque los demás, y para el examen van a tener las diapositivas.
debe trabajar con la que tiene allí, parcial de H con respecto a P. Ok. Parcial de H con respecto a P, temperatura constante entre CP. Ese CP estaba multiplicando no recuerdo la expresión, Sí, en la original, el CP era 1 sobre CP. era Joule Thomson por CP. Ah, Joule Thomson por CP, Ajá. sí. Menos Joule Thomson por CP. Entonces hay que buscar es cómo mejorar eso de la parcial de H con respecto a P, Ujú. para relacionarlo entonces con la ecuación de estado. A ver si puedo dibujar aquí. Ah, sí, está muy grueso. Entonces tengo que trabajar esto de aquí. Sí. Aunque ya son las, deberían. Bueno, ¿por qué no hace ese y lo presenta la próxima? Ok, perfecto. Profe, ese, no, yo lo estaba tratando de hacer ahorita, pero creo que ahí la ecuación con la que tienes que evaluarse con respecto a P es una que ahí está en la diapositiva, que es T, que relaciona temperatura, volumen y presión menos V, que dice temperatura por la parcial de V con respecto a T, a P constante, y así nos Sí, quitamos ese valor de H y trabajamos sí, con la otra. Más o menos como el problema 1, como hiciste el 1, más o menos por ahí va la misma línea. sí. Pero me gustaría avanzar porque se nos va el tiempo. Ujú. Sí, 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 mejor lo desarrollo después y lo presento la próxima. exactamente, sí. Porque es la misma tónica, no es lo mismo. Pero vamos, hay un problema que yo le hice ciertas aclaraciones. Eh, el problema 8 sería, ¿quién es el volumen molar de benceno? Determinar delta y delta A cuando ese líquido, ¿sí?, se le cambia la presión que se le aplica de 1 a 100 isotérmicamente. Como es una fase condensada, supongamos que el volumen no cambia mucho. Entonces, preguntan cuál es delta G y delta A. ¿Alguien hizo ese problema? Yo lo hice y me dio. ¿Quién soy yo? Lo hizo Le da la oportunidad a Rigo. Dale, Rigo. Santo. Rigoberto. ¿Qué Rigo es ese? Castillo. Ah, qué bien. Ah, sí, sí. Ya. Ocho. Sí, A ver, pero vamos a narrando. Ajá, ese es el volumen molar isotérmico, la presión de 100 a 1. Como es isotérmico, usted dice que, bueno, ahí tiene la variación de G con respecto a la temperatura y la presión. El primer término del miembro derecho es 0, no hay cambio en temperatura. Y bueno, la integral esa es sencilla, entonces.
Y la respuesta de ese problema era 8,91. ¿Sí está bien, no? Está bien. Ahora, ¿cuál sería delta A? Entonces te dice que dA es igual a sí, y luego no, lo que no hay es cambio en la temperatura. Pero además esto se trata de un líquido, no es un gas ideal. Así que delta U no tiene que ser 0. ¿Por qué no escribe la ecuación de la variación de A? Sí. Profe, una pregunta. Ahí, en vez de utilizar eso, se pueden utilizar las ecuaciones fundamentales, como dA es igual a S de T menos P de V. Bueno, tal vez tendríamos que hacerlo de esa manera, a ver si nos conviene. O sea, yo lo que hice. Perdón, un momentito. Así como escribió DG, o sí, así no como escribió, o sea, DG, ¿cuáles son las variables de G? La variable propia de G. Temperatura y la variable propia de A, eso está en una diapositiva. Uno deriva A. O sea, vamos a escribir dA es igual a variación de A con respecto a la temperatura dt variación de A con la temperatura. No, parcial de A con respecto al volumen, con respecto a la temperatura dt. Parcial de A con respecto a la temperatura. No, después de signo de igualdad. Es la variación parcial de A con respecto al volumen. Después de la igualdad. O sea, parcial de A, esa T es una A. A la derecha, sí. Esa T es una A. Parcial de A con respecto a temperatura sobre parcial T. No, sobre, ahí debajo en el denominador. Entonces cierra eso en paréntesis redondo y V, sub V dt, multiplicado por dt todo. Ajá, más, ahí escribí abajo entonces, más lo mismo, pero ahora es dA, parcial de A con respecto al volumen.
paréntesis, temperatura dV. Entonces, con esa ecuación tú dices, bueno, es isotérmico. Entonces, dt es 0 y ese término es 0. Eso es 0. El volumen me dice el problema que prácticamente no cambia. Eso también es nulo. Por lo tanto, dA es 0. Sí. ¿Perdón? Sí, porque si tú escribes esto que tenías a la izquierda, que dice dA igual a du menos TdS, du lo igualaste a 0, pero no, porque eso no es un gas ideal. Sí. No sé qué dicen sus compañeros. Nadie dice nada. Bueno, vamos al 9, pues número 9. Número 9, calcular delta E y delta A también. Un proceso reversible en que 2.5 mol de un gas monoatómico cambia de un volumen 1, T1, hasta un volumen 2. Hay un cambio de volumen nada más, un aumento. Y la temperatura se mantiene. Entonces, ¿cómo se puede calcular eso? Profe, yo lo hice, pero tengo una pregunta en ese problema. Entonces, ¿Quién? pero sí me dio, sí me dio el problema, pero yo A tenía ver, una duda. Ya lo comparto. vamos a verlo. Me dice si se ve el PDF. ¿Se ve, profe? Sí. Se ve el 8. Sí, no, sí, pero es que yo los tenía todos aquí. Ajá. Ajá. Bien. Mi pregunta más que todo era esto, no sabía qué significaba. Asumía que era el calor a volumen No, constante. pero precisamente eso es lo que te iba a decir. Le estaba diciendo hace un momento. Que esa parte no va. Eso estaba allí de más. Eso de que Ah, CV. No. ya, listo. Entonces, pero te ignoraba. Listo. Ajá, bien. Yo partí, nos pedían delta A y delta G, pues, y nos daban la condición que era un gas ideal, la cantidad de moles y los volúmenes respectivos y era isotérmico. En la diapositiva había una expresión que A, más o menos ya lo que Rigo estaba explicando anteriormente en la demostración anterior, cuando Sí. teníamos el término de dt constante, se iba a ese y me quedaba este término que estaba en términos de dv, ¿verdad? Que bueno, sería la parcial de u. Y eso era igual a menos p. Como era un gas ideal, yo podía asumir que p era igual a nRT entre u menos. Y despejaba la parcial de a, pues, pero como la temperatura era constante, ya era una derivada así normalita. Y sacaba los términos constantes. N era constante, R es constante y T es isotérmico, por lo tanto es constante. Y me quedaba nada más evaluar la derivada con respecto a V en los límites de V2 y V1 que el problema ya te daba.
Y básicamente la expresión quedaba en menos nRT, logaritmo de V2 entre V1. Bueno, eso me dio ATM por litro, yo lo pasé a joules y luego los pasé a kilojoules. Me dio el valor normal. Sí, no sé si hay alguna pregunta ahí. No, sí, no, no sé. Bueno, hacemos la pregunta. Entonces, para la segunda parte se hacía más o menos igual, pero aquí me dio pereza escribir y yo solamente puse P1 y P2, pero esa P1 y esa P2 salen de la ecuación de gas ideal. Si despejamos para P1, vamos a tener nRT-V1 y utilizamos el volumen 1 y nos va a dar este valor de P1. Y para P2 lo mismo, porque ya tenemos el número de moles, la temperatura, pero ahora no utilizamos ese volumen, sino utilizamos este otro volumen y eso me da la P2. Según el problema, delta A y delta G tenían que darme igual. Entonces, con los valores eso, yo encontré, pero bueno, de nuevo aquí pereza escribir, que había una derivada que relacionaba la parcial de G con respecto a P a temperatura constante era igual a V. O sea, ya no era igual a P como la de acá, sino que ahora era igual a V y era positivo. Pónganse que esta partecita se repetía en la segunda parte, solamente que igualábamos a V y que era parcial de G con respecto a P a T constante. Y en V yo reemplazaba el valor porque era un gas ideal, solamente que ahora sería nRT, no entre V, sino entre P. Y aquí yo nada más copié el resultado ya de la misma, cómo me quedaba todo el término integrado, ¿verdad? P2 entre P1 y salía todo el logaritmo, ¿verdad? Y nos calculaba el número de moles, la R, que no sé por qué la puse en ATM, puedo ponerla en joules, pero bueno. Luego hice el factor de conversión a kilojoules. Me faltó poner aquí kilojoules. Pero así se hacía ese problema. Pero mi pregunta era eso, porque no sé qué rayos era. Sí, eso estaba de más. No sé si tienen una pregunta. Me avisa, profe. No sé. De mi parte no hay ninguna pregunta. No sé, sus compañeros que dicen. Bueno, no hay ninguna pregunta. Creo que voy a dejar de compartir. Muy bien. Ese era el número 9. Sí, profe. Número 10. El molde de gas ideal se expande isotérmico irreversiblemente de 10 a 1. Calcular todo. Yo lo hice, profe. Bien. ¿Y quién Otero es? Jennifer. Jennifer Otero. Otero, qué bien. A ver. ¿Se ve, profe? Ese es el 9. Ajá. Aquí tengo el 10. A ver, pero vamos por parte, pues. Usted dice que un molde de gas, digo, el problema dice que un molde de gas está a esa temperatura y se expande. La temperatura no cambia reversiblemente. De 10 comprimido queda libre a 1 atmósfera. Calcular todas estas funciones que tenemos allí. Entonces, como es un proceso isotérmico y la temperatura no cambia, el delta T es 0 y por lo tanto el delta U y el delta H también van a ser 0. Si se trata de un gas ideal, sí. Entonces, yo calculé el volumen 1 y el volumen 2 a partir de la ecuación que hice. PV es igual a RNT para poder calcular el cambio de entropía. Esto yo lo saqué de una de las relaciones de Maxwell.
si no me equivoco, es la tercera, que es básicamente lo que mi compañero Carlos y Rigoberto han explicado. Entonces yo ahí reemplacé los valores que me daban y utilicé la constante de Joule sobre mol Kelvin en vez de litro atm entre mol Kelvin. Y así saqué el delta S. Para el trabajo, yo utilicé la ecuación que habíamos visto en clases anteriores para procesos reversibles, que es este que está aquí. Y la presión la reemplacé con RNT. Y me quedaba entonces 1 sobre V, y eso fue lo que yo integré y me dio el logaritmo natural de V2 sobre V1. Entonces, en procesos isotérmicos, el calor es igual al trabajo, entonces ya no tenía que calcular el calor. Y para calcular el delta A, yo utilicé esta ecuación. Y como ya yo tenía que el delta U era 0 y el delta T era 0, solamente me quedaba menos TdS. Y yo integraba entonces ambos términos. Y me quedaba que menos la temperatura por el cambio de entropía iba a ser mi delta A. Y como ya yo tenía la entropía, nada más reemplacé los valores y la temperatura que me daban la transformé a Kelvin. Y Este dio el valor de delta G. Bien. Delta A y delta G. ¿Y por qué son iguales? ¿Por qué son iguales allí? es por lo mismo que Carlos acaba de explicar, profe. Nada más que cambiaste. Pero yo sí omití todo eso. Sí, bueno. Profe, yo sí tengo una pregunta sobre la pregunta que acabo de realizar. Tanto en ese problema 10 como en el 9, delta A y delta G daban igual. Y claro, eso depende, bueno, no sé si es que dependía de que la temperatura fuera constante, y es cuando podemos igualarlo. Porque más adelante en el problema 11 nos piden una cosa diferente, nos piden la diferencia de G y A. Y entonces te dan la temperatura, pero no te dicen que la temperatura cambie. Y al inicio yo había suponido que, bueno, si en 9 y en 10 G ya daban lo mismo, es porque es isotérmico. Pero luego en 11 nos pedían la diferencia de G y A y nos daba un valor distinto a 0. O sea que no es por cuando yo sé que G va a ser igual a teóricamente. Sí, las condiciones. Las condiciones. O sea, que tú tienes que ver, sí, precisamente las condiciones del problema, de lo que diga el enunciado. No siempre delta y delta son iguales a 0. Son iguales entre sí. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado cuando leen el enunciado, las condiciones, y cuando estudian las diapositivas, todo el tema. Así que no, muchas veces no se puede tomar como general una observación así, que si temperatura es 0, esto es 0, o estos son iguales, no. Depende de todas las condiciones. Mira, por ejemplo, en el problema del examen, no recuerdo quiénes lo hicieron, pero sí hubo dos que hicieron ese problema, que era un problema en el que una sustancia cambiaba la presión y el volumen, pero a valores iguales, valores iguales. Entonces les preguntaban, también entropía. Recuerdo que lo hizo Vergara, no, Guevara. Guevara lo hizo y no recuerdo quién otro lo hizo. No recuerdo quién otro lo hizo. Pero lo hicieron de manera similar, pero a uno le dio 0. A Guevara se dio cuenta que eso tenía que dar 0. Y el otro hizo lo mismo, pero sumó y no, por supuesto que no le dio 0. ¿Sí? Entonces eran las condiciones de problema.
Allí no se decía que mientras la presión cambiaba, el volumen se mantenía constante. Y que mientras cambiaba el volumen, la presión permanecía constante. Allí no lo dice, ¿no? Pero entonces, yo viendo la confusión que podía conllevar eso, yo acepté las dos respuestas. O sea, es que daba dos valores. Daba un delta S1 por el cambio de presión y un delta S2 por el cambio de volumen. Pero entonces tenían que ser contrarios. O sea, decir, igual en magnitud, pero de signo contrario. ¿Sí? Entonces ahí fue donde, si se usaba mal la ecuación, el concepto, te daban los dos signos iguales y se sumaban delta S1 con delta S2. Eso daba 9 y tanto. Así lo hizo uno. Pero Guevara vio que eso tenía que dar negativo porque el problema decía que después que hace todo ese recorrido, el sistema llega al estado inicial. Entonces, como la entropía es una función de estado, si salió de un estado y regresa a ese mismo estado, delta S tiene que ser 0. Así que me imagino que Guevara sabía que eso tenía que dar 0. Y él lo que hizo fue que restó los dos valores y eso le dio 0. Pero como que lo restó a la brava, ¿no? Porque cambió un signo allí. Pero por eso ya acepté las dos respuestas. Los dos estaban bien. Pero es eso, las condiciones del problema. Hay que ver la situación. Bueno, ese era el número 10. Sí, ¿qué dicen del 11? Vamos a tratar de llegar a ese que es delta A menos delta G o delta G menos delta A. ¿Quién hizo el número 11? Número 11, ¿qué dice? Profesora, y que presión al vacío. Ahí casi todo va a 0. Creo que todo. El número 11. Sí. Bueno, ¿por qué no lo vemos? Parece que no, sí lo tengo aquí. Aquí está. Es una expansión de un gas. Es que se basa en el problema anterior. Se ha hecho el vacío. Es el mismo problema, pero son otras condiciones. Pero así hay un descenso de temperatura, de presión de 10 a 1. ¿Quién pudiera explicar eso cómo está? Pudiera ser Otero si ya hizo el anterior. Sí, si ya hizo el anterior, pudiera ser este. No está. No sé, profe, es que yo no lo hice. Ese 11 no lo hice porque eso me enredó y yo pensé que era lo mismo que el anterior. Bueno, puede presentar el anterior. Ujú. Puede presentar el anterior. Profe, yo puse ahí que todo era 0. Sí. Solamente puse eso porque como es y que presión al vacío.
La presión al vacío significa que no hay una presión externa que está haciendo efecto, pues. Entonces, si la presión es al vacío, la expansión es libre, y en una expansión libre el trabajo es cero. Entonces, si el trabajo es cero, Q es cero, delta U es cero, delta H es cero, y delta A también es cero. Eso fue lo que puse, no sé si... Sí, este es el número 10, ¿no? El que ya El lo 11. Ese es el que ella hizo, el 10. El 11 yo le hice así, que puse que todo era... mismo problema. Profe, Porque ella tiene... hay una compañera que se cayó de internet y está tratando de entrar otra vez. Sí, aquí. Ya. Sí, bien, gracias. Aquí dice que es el mismo problema, ¿no? Pero es al vacío. Entonces yo pregunto, ¿vale ese cálculo que se hizo de V1 y V2? No, porque la presión es cero. No, se hace al vacío. Se hace al vacío. Pero hubo un cambio de presión de 10 a 1, ¿no? También. No hubo un cambio de presión. Ah, sí. Lo que no hay es presión externa, lo que no hay. Sí, sí. El recipiente está al vacío, pero dice aquí el problema que la presión desciende de 10 a 1 abruptamente. ¿Sí? O sea que no es reversible, pues. ¿Sí? O sea que no es que la presión, también es cuestión de enunciado, ¿no? O sea, no es que la presión dentro de ese recipiente es cero, sino que comienza en 10 y de pronto queda en 1. No hay presión de oposición, queda en 1. O sea, en realidad no queda al vacío, sino a una atmósfera. Sí, es cuestión de interpretar eso. Entonces, pregunto, tenía 100 y queda una atmósfera. Tenía 10 y queda 1. ¿Es válido V1 y V2? Se puede calcular V1 y V2 así. ¿Qué dice Torres? Digo, Otero. No sé, profe. Sí, sí, es que son las mismas condiciones. El Pero cambio, me daría entonces el mismo volumen. sí, por eso digo, vale V1 y V2 es igual. Entonces, después calculaste delta S. Delta S quedaría la misma. Sí. Sí, porque V1 y V2 son iguales. Entonces después dice que delta G. ¿Cómo calculaste delta G? A ver. Bueno, tú, ¿cómo calculaste ese delta G? Me Ya. dijiste, ¿sí? Usaste una ecuación parecida, pero que ya habíamos usado antes, ¿no? Había usado, ¿quién era? Denver. Carlos. Ajá. Que en lugar de volumen usaste presiones. Ajá. Entonces, como los valores eran eh, prácticamente lo mismo, ¿no? Te daba entonces delta G. Así que ese delta G que está aquí en el problema 10 vale en el 11. Y delta H, Como la... Yo asumí que era cero porque el delta T es cero.
Sí, porque es también isotérmico. Ujú. H0. Y delta S, ¿de qué depende delta S? De los dos volúmenes. Sí, profe. Así que también tiene que ser el mismo, ¿no? Tiene que ser el mismo que usted calculó. La temperatura es la misma, los dos volúmenes son los mismos. Ahora, Q y W, ¿qué pasa con esos valores? Eso sí tendrían que cambiar, profe. Sí, porque ahora, ¿cuál es la presión de oposición? Cuando se calcula el trabajo 1, esa P que aparece allí es presión de oposición. Si hay un vacío, ¿cuál es la presión de oposición? 0. Recuerde que cuando es reversible, esa presión es la presión del gas, porque va cambiando de 10 a 1, Ujú. cuando es reversible, ¿no? Pero como acá hay un vacío, dice ahí que se expande abruptamente, o sea, la presión cambia abruptamente, entonces no hubo presión de oposición. Y si no hay presión de oposición, ¿qué pasa con el trabajo? Es 0. Cero. Entonces, el trabajo es cero. Delta U, ¿cómo sería delta U? Es un gas y es isotérmico. ¿Cómo sería delta U? 0 también, ¿no, profe? Si delta U es calor más trabajo, y si calor y trabajo es lo mismo, es 0. Delta U es cero porque la temperatura es constante en un gas ideal. Entonces W es cero. Delta U es cero. Entonces, ¿cuánto es Q? 0 también. Cero también. Así que no había gran problema allí. Bien, el número 12. Profe, entonces lo único que cambiaba era el trabajo y el calor. Sí, así es. Ya. Ya déjame compartir, profe. Sí, vamos al Profe, siguiente. una pregunta. Sí, Cuando usted dice que cuando da los puntos de participación extra, ¿cómo se refleja eso en la nota? O sea, por ejemplo, si saco 50 y tengo 10 puntos, tengo 60. O si el parcial valía 30 puntos y saqué 20, ahí me da los 10 puntos que faltaban. ¿Cómo es? dependiendo del número de participaciones, ¿no? Estoy poniendo 2 puntos por participación. 2 o 1. Depende cómo participen. Y va acumulando para ese parcial. Por eso decía que Denver y Guevara acumularon casi de 10 a 15 puntos por allá. ¿Sí? Así que esos puntos se le añaden al parcial. Y aquella persona que no participó, bueno, no le hace, pues si sacó 80, tiene su 80. En cambio, si es uno de ellos dos y sacó 80, tiene 10 puntos, bueno, va a tener 90. Listo, profe, gracias. Sí. O sea que el que no participa no queda perjudicado, nada más que pierde la oportunidad de subir un poco. Bien, entonces número 12. ¿Cuál es la diferencia en calorías entre delta G y delta A? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me estaba hablando de ese problema?
Yo, profe, pero no lo llegué a tomar foto a tiempo, ni nada, porque creía que tenía que usar tabla de datos, pero sí me llamó la atención de que, aunque la temperatura no cambiaba, No, mire, no es necesario usar tabla de datos. no. No, Entonces sí había empezado bien, y yo debo recordar. Lo había empezado así sin tabla de datos, pero después no estaba seguro y después dije que tenía que usar tabla de datos. sí. Pero entonces, si no se da tabla de datos, con la temperatura y la presión puede calcular el volumen y ya con ese valor de volumen obtenía, ¿cómo se llama esto? Entropía, que sería NR logaritmo de V2, V1 y así. Teníamos No, no algo es así. necesario. Bueno. Vamos, ¿quién quiere hacerlo? Me piden la diferencia entre delta E y delta A. No sé si alguien quiere. Está sencillito. El cálculo, pues. Mire, el cálculo que hay que hacer es delta N RT. Para cada uno, para delta G y para delta A. No, para la resta. Sí, la respuesta, o sea, la manera de calcular es delta G menos delta A es, o DG menos DA, pues, es DN RT. O delta G menos delta A es igual a delta N por RT. Pero hay que justificar por qué. Ajá. ¿Quién pudiera hacer eso? Escribirlo, pues, lo demás ayudamos. Yo puedo ir escribiéndolo y estoy me diciendo, porque realmente no sé por qué. Le pegaría mentira. Pero lo ¿Perdón? voy escribiendo. Yo puedo escribirlo en base a lo que usted me va diciendo, porque ahora no lo llegué a hacer. Sí, no, cuando vayas haciéndolo te vas a dar cuenta de una vez cómo es. Ya, se puede, ¿no? Sí. Tiene ya lápiz allí, papel. ¿Se ve la pantalla, profe? Ah, sí. Sí. Es que se puso como Va a lenta la escribir, computadora. va a Sí, escribir. yo escribo. Déjame que se abra esta cosa. A ver. Mira, tú escribes DG como la variación, o sea, DG como la suma de variación con sus variables propias. O sea, presión y Sí, temperatura. así es. DG Ah, eh, tengo un problema con la computadora, se puso como lenta. O sea, asumo que están viendo mi pantalla, pero no me deja. no debe hacer nada. Serio. Sí. Sí, como que se congeló. Se congeló, ¿verdad? Déjame compartir. Sí, intenta de nuevo. O si no, aquí la pizarra. Comparto. Bien. Sí. Ahora sí se ve esto. Sí, DG es igual Ajá.
es igual a la parcial, así mismo. Esa es la parcial de G. Con respecto a la presión. De P más Ahí está. Ahora escribe lo mismo para DA, pero DA. sí, con sus variables. Volumen y temperatura. Así es. A ver, el problema dice que isotérmico, 25 grados. Sí, asumí que era isotérmico. Por eso fue que me llamó la atención la pregunta que le hice nada. Bueno, Entonces esto se va. qué bueno que escribiste eso como segundo término. Eso se va, lo puedes ponerle una línea allí. Y ese otro. Entonces, si integramos cada una, si integramos delta, cada una de estas ecuaciones, te daría delta G es igual a, integrando, el resultado de la integral, delta G, perdón, es igual a, ajá, ¿qué quedaba allí? Profe, menos SDT más VDP. ¿Perdón? Eso sería menos SDT más VDP. Sí, hace un momento hicimos algo con eso, ¿no? ¿Qué daba eso? ¿Cómo varía G con la presión? No lo tenemos más sencillo. Yo creo que ella lo... No sería el volumen. El volumen. No sería que es igual al volumen. Sí. O sea, Y para... yo sé que quién fue o Rigoberto Castillo. Alguien jugó con eso. Delta G igual a... No, pero el dp, ¿qué pasó con el dp? Aquí está el TP. Menos SDP. No, pero no, sin escribir la entropía. Había hubo Ah. una relación más sencilla. So, Eso quedó más sencillo. creo que era la ecuación que tenía Jenny. Ah, pero ahora no me acuerdo cuál fue. Sí, yo no la tengo aquí. Bueno, que ella diga cómo trabajó eso, cómo le quedó la expresión al final. ¿Sí? La del delta A me quedó menos T delta S. Ese, profe. No. Sin involucrar delta S, nada más. Son las variables sencillas. Eso lo trabajamos en un problema que hicimos hace un momento. En el problema 8, casualmente. Y Era delta A era igual a delta U menos T de delta de S. no. Más sencillo que eso. En el 8, profe.
8 y El 9. Sí. 8 Ajá. teníamos que el delta era menos P de V menos S de T. Ah, ya sé cuál es. Después cuando Creo ya que consideramos, cuando este era consideramos, ¿sí? NRT entre V, creo que era así. Y para G sería NRT entre P. Eso, profe. Y Esto iba a DP y esto era DV. dp Y DV. y dv. Entonces acá, si está usando diferencial allí, acá sería dg a la izquierda, dg y da. Ah, cierto. No te- Bueno, pero ¿qué es nrt sobre p? V. Ah, entonces escribe más a la derecha como v de p, pues, de p. Y ese otro más bien es menos p de v. Eso lo usamos en el problema 8 y 9. Bueno, ahora vamos a restar dg menos da, que es lo que pide el problema, ¿no? Ah, yo creo que ahí pudiera, sí, dividir allí la pantalla. ¿Cuánto sería dg menos da? Bueno, dg es v de p menos, a ver, da quedó así, da menos p de v. P de v. Bien, bien. Entonces eso escrito sin tantos signos sería v de p. Eso es dg menos da, ¿no? Sí, sí. Ahí puede poner un signo de igualdad, donde dice dg menos da. Igualdad es igual a lo que está abajo, ¿no? Y eso que está abajo vamos a escribirlo como eh, igual, pero cambiando el signo, haciendo la multiplicación del signo. Ujú. Ahora, eso que está allí, v de p, p de v, es igual a d a la derivada de que ese es el desarrollo de la derivada de un producto. Eso que está allí es el desarrollo de la derivada de un producto. ¿Cuál es ese producto? P por V. Ajá, entonces sería derivada de, DPV. Sí. entre paréntesis, ¿no? Ah, PV entre sí. paréntesis. Derivada de un producto. Pero ese producto PV para un gas ideal, porque esos gases son ideales, ¿no? Si todo el mundo ahí es gas, se consideran ideales, dice. Eso es igual a D, ajá, NRT, o sea, delta NRT. O sea que el delta afecta a nada más que a N. Puede poner eso entre paréntesis. Delta N, para que se sepa. Delta N, no, el delta que incluye a N, nada más. Así.
es que el delta incluye n, involucra n. Entonces, resulta que dg menos da o delta a menos delta a, delta g menos delta a es igual a delta nRT. ¿Y cuál es el delta n? El cambio Un mole de de bromuro. Mole final menos mole iniciales De los gases, nada más, profe. de los gases nada más. Entonces sería menos un medio. Sí, porque en los gases finales no da el agua líquida. Sería 0 menos final 0, ¿no? Inicial 1.5. Sí. Entonces hay que meterle valores a eso. Se le mete valores a eso entonces. Bueno, ahí ya se hace el cálculo, ¿no? Porque ya se va a ir el tiempo. Es de carpintería. Ya dejé de compartir, profe. Yo no sé lo demás si su compañero no sé cómo la ve. Sí, vamos al siguiente, pues no hay preguntas. El siguiente que era. Ahí sí hay que usar tabla. Ese era el número 12, ¿no? El número 13 dice usar una tabla de datos. ¿Sí? Bueno, por lo menos alguien que escriba qué hay que hacer. Profe, en ese yo tenía una duda, porque, o sea, en el 13, mira lo que yo había hecho. Yo había usado la tabla con los valores de los deltas H. Se lo voy a presentar para que sea mejor. Sí. Lo que había hecho, pero después me di cuenta que el problema 14 me pedía otra cosa que era lo que había hecho acá. Ya lo presento. Pero en los libros hay valores de delta E, ¿no? Y ahí fue el error mío que yo vi que no vi que había valores delta G, y entonces lo hice con delta H. Sí, se podría usar directamente delta G. Sí, ya le presento que estoy buscando el... En la tabla hay delta H, delta G y S. Puede usar directamente delta G o hacerlo así indirectamente. Ajá, mira, profe, en el 14 sí pedían el delta H, pero yo había hecho todo el 13 igualito. Aquí es 13, que me equivoqué. Podría usar los valores del delta H. Aquí lo que se hace es los productos menos los reactivos, igual que hacíamos en las entalpías de reacción. Pero aquí es con los estándares de formación de cada elemento. Y noté que entonces podría hacerlo igual con los delta G, ¿verdad, profe? El mismo procedimiento, pero con los delta G. Con delta G. Entonces yo dije, bueno, debe darme lo mismo si lo hago con delta G. Entonces, pero yo lo había hecho primero con delta H y con los delta S que acá está. O sea, esta es la A para delta H y esta es la A para delta S. Delta S es lo mismo también, los productos menos los reactivos. Pero aquí noté que los elementos en estado estándar, la entalpía es 0,
pero para los de entropía no es 0. Eso es lo que cambia ahí. No, la entropía no. No es 0 ahí. Y al final lo que hice fue, como ya tenía el delta H, ya tenía el delta S, calculé, las resté. Aquí falta la temperatura. Aquí debería delta H menos T por delta S. Y esa temperatura me la daban, eso se multiplica y me queda el resultado. Ahí me faltó multiplicarlo por T. Correcto. Pero el procedimiento básicamente es lo mismo para las tres. Para la delta H, la delta S y la delta G la puedo calcular con los valores de la tabla, pues, haciendo producto menos reactivo y tomando en cuenta los moles también. En este caso creo que todos eran de 1 a 1, así que no había que multiplicarlo Sí. en las ecuaciones. Ahí preguntan cuál es espontánea. Ah, sí, ¿cuál es espontánea? El delta G es el que me va a decir si es espontánea o no. Era la espontánea la A, porque era negativo. Así es. La otra era positiva. Si el delta G es positivo, no es un proceso espontáneo. Pero esos problemas se hacen así, profe. Entonces, veo la tabla, puedo calcular delta G, delta H, delta S, y después juego con la fórmula de delta G, delta H menos temperatura por delta S, y si el proceso es espontáneo, el delta G debe ser negativo. Así es. Y mira, Ok. el número 14 es más o menos lo mismo, ¿no? Eso es lo que vi después, que, mira, acá me piden el delta H, y ahí ya no tenía que calcular el delta H. Era calcular el delta G en el primero, y en este el delta H. Igual podía despejarlo, o sea, como ya tenía el delta G, tenía la temperatura, tenía el delta S, puedo despejarlo de eso, no tengo que usar la tabla tampoco. Sí. Y ya tengo ese valor. Pero si quiero estar más seguro que, entonces ya uso la tabla de nuevo para comprobar si eso es, que da lo mismo, pues. Sí. Así es sencillo. Y el número 15, basándose en la siguiente serie de reacciones. Hallar el cambio de energía de Gibbs. ¿Quién tiene una idea de ese? La energía de Gibbs también es una función de estado. Entonces ese problema tiene un olor a algo. Ley de Hess. Ley de Hess. Que se les olvidó en el examen usar la ley de Hess. Profe, ahora que usted está mencionando sobre las cosas que se me olvidaron, el problema 2 del grupo C se hacía con ley de Hess. La isomerización, creo. Que estudiamos eso. Sí, yo no sé qué pasó no. allí. Ya, está bien, gracias. Sí. Lo único malo de ese problema, hubo un error porque la molécula era CH2, era un isopropano, ya, ciclopropano, CH2 sub 3. Y en la hoja aparecía, en el archivo aparecía CH3 paréntesis sub 3. Claro que eso no es ninguna molécula. Pero como se mencionaba ciclopropano, entonces no había duda de que ese 3 estaba equivocado ahí. CH2 3 veces. Y después él tenía que abrirse y hacer isomería con el otro, ¿no? Con el alqueno. Pero se los olvidó. Bueno, entonces el número 15, me dijeron que es nada más usar la ley de Hess también, porque es una función de estado. Bueno, lo que me extraña es que en ese examen solamente tengo, ¿cuántos entregaron aquí? Son, uy,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 entregaron. Y dentro de esos 17 hay uno sin nombre. ¿De quién será? ¿Quién será sin nombre? Profe, el nombre se le ponía en el medio del problema, ¿verdad? Como habíamos hecho en la práctica. Así es. Ok, no es el mío entonces. Espérenme, déjenme ver. Quiero ver si capturo esa imagen. No quiere abrir. ¿Qué imagen, profe? Ese parcial sin nombre. Así parece que aquí está. ¿Se ve? Sí. ¿Eso de quién es? No dice. No está la persona ahí entonces. No pueden decir de quién es. ¿Quién será? No lo reconocen. Profesor, es de Whitney Querini. Querini. Sí. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Pues, qué bueno, porque no le pude capturar lo que ella envió. O sea, ella lo envió varias veces. Capturé esa, pero no tenía el nombre. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es, ¿cómo pudiera? Enviarle la nota de cada uno. A ver, vamos a aprovechar aquí, a ver si se puede. No he sumado todavía los puntos por participación. A ver. Así aquí puedo hacerlo más o menos. A ver si no tenemos tiempo de eso.
A ver. Bien. Maldito. Ya. Bien, ¿quién más está allí? Uy. Uy, ¿qué más? ¿Quién está aquí? A ver. Uy. Bueno, ya muchos se han ido. Bueno, algunos se han ido. Lo que pueden hacer es chatearme. Profe, y el problema 2, había que usar ley de Hess. Usted va a mandar la clave, por lo menos de ese problema, yo es lo único que tengo duda. De isomerización. Nada más tengo dudas de ese problema. Tipo, si tuviera las claves. Bueno, sí. Sí. Me lo recuerda también por chat. Vale, profe. Está bien.
¿nos podría decir cuántos puntos acumulados tenemos para saber la nota? Se puede, ¿no? No, más tarde como... Sí, yo diría que usted, son como 15 puntos. Denver y Vergara no, Guevara. Lleva. Ya le iba a poner los puntos a Vergara. Bueno, sí, como 15 puntos. Han participado mucho antes y ahora. Ok, profe. Muy bien, quedamos así entonces hasta la próxima clase. Si alguien necesita o quiere saber qué problema tuvo Marlos, bueno, hay uno que está casi ilegible, pero siempre pude leerlo más o menos. Pero hay muchos que no hicieron, o sea, presentaron un solo problema. Bueno, ya veremos cómo ajustamos después. Entonces vamos a quedar aquí. Listo, profe, hasta el martes. Nos vemos, profe. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, profesor.